Buenos días, queridos amigos de Nobol, Guayaquil y otros lugares de Ecuador. Buona serata a tutti i villasantesi e agli ecuatoriani che vivono in Italia. Estamos participando en directo en la retransmisión del encuentro entre las dos comunidades, la del santuario de Nobol, arquidiócesis de Guayaquil, y la de la parroquia de Santa Anastasia en Villa Santa, arquidiócesis de Milán, con ocasión del 6º aniversario de la presencia de las reliquias de Santa Narcisa de Jesús Martillo Morán en Villa Santa. Ecuatoriana, originaria de Nobol, Narcisa llegó a ser muy conocida también aquí entre los italianos de la región de Milán. Vamos a contarles cómo sucedió. Y empezamos, se trata de la primera parte de nuestra transmisión, con el maravilloso trabajo, videos, saludos y testimonios sobre la vida, los sitios y los frutos de la santidad de Narcisa, trabajo realizado en Nobol con el cuidado y cariñoso compromiso del equipo dirigido por el padre Stanley Enríquez Cornejo, rector del santuario. Voglio ringraziare vivamente gli amici del santuario di Nobol per aver voluto anche sottotitolare in italiano l'opera bellissima che hanno realizzato sulla storia di Narcisa. Ci raccontano della devozione dei fedeli, delle visite dei pellegrini e della gioia cristiana contagiosa che scaturisce dalla fede vissuta. E ci aiutano a comprendere che i santi sono come un ponte gettato tra culture diverse, addirittura, come nel nostro caso, tra una sponda e l'altra dell'Oceano Atlantico. Los santos se ofrecen como ejemplo a todos y cada uno de nosotros. Vi racconteremo anche, e sarà la seconda parte del filmato, grazie a quali circostanze la statua e le reliquie di Narcisa sono giunte a Villa Santa e possono pure qui in Italia offrire un'occasione di incontro profondo con Gesù, proprio come lo fu per lei, quando visse attorno alla metà del XIX secolo in Ecuador. Vamos a presentarles, por lo tanto, otro hermoso video, realizado esta vez en nuestro pueblo de Villa Santa, y con él queremos compartir con los amigos que viven en Ecuador la experiencia que hemos vivido aquí, en los alrededores de Milán, en compañía de Santa Narcisa, desde el año 2014 hasta el año 2019. Giunta come una sorpresa e un dono inaspettati, da nessuno dei parrocchiani allora conosciuta, la figura di Narcisa è venuta offrendo e continua ad offrire una profonda occasione di conoscenza, di apprezzamento, di stima nei confronti di persone provenienti da luoghi a noi lontani, fratelli nella comune fede cristiana, che qui in Italia trascorrono la loro esistenza svolgendo ciascuno il proprio lavoro. Y por supuesto, celebrando a Santa Narcisa de Jesús, no hemos olvidado para nada, en ninguna ocasión, las danzas y la comida ecuatoriana. La tercera y última parte de nuestra transmisión estará dedicada a los testimonios y saludos procedentes tanto desde Ecuador como desde Italia, colocándonos en el origen de la maravillosa historia de encuentros que se sucedieron después. Tendremos entonces los relatos del padre Vinicio Urdiales, rector del Seminario Mayor Francisco Javier de Garaycoa, en la arquidiócesis de Guayaquil, y el de don Ferdinando Mazzoleni, párroco de Villa Santa hasta el 2017, ahora ya jubilado. Y todavía más, el testimonio de los dos obispos que visitaron Villa Santa, Monseñor Bertram Vic, actual obispo de Santo Domingo de los Áchilas, y Monseñor Juan Bautista Piccioli, auxiliar de Guayaquil. El primero vino en el mes de septiembre de 2014 y el segundo en el mes de septiembre de 2019, los dos para celebrar solemnemente la Santa Misa con ambas comunidades, ecuatoriana y villasantese, unidas en honor de Santa Narcisa de Nobol. A continuación conoceremos a la familia Paguay, el señor Germán, su esposa Dolores y sus hijos, originarios del Azuay y que viven en Italia desde hace tiempo, y posteriormente a la señora Grazia Pasta y a otros colaboradores de distintos grupos de formación de la parroquia de Santa Anastasia. Por último, las autoridades,
El señor Luca Ornago, alcalde de Villasanta, quien cada año se hace presente con otras autoridades civiles en las celebraciones, y don Alessandro Chiesa, párroco de Villasanta, quien heredó de don Ferdinando la cariñosa relación con los feligreses ecuatorianos a través de Santa Narcisa. Ci auguriamo che il cammino iniziato possa continuare assieme e approfondirsi ancora di più, magari potendoci un giorno incontrare davvero, di persona, a Nobol o a Villasanta, e non solo virtualmente come oggi possiamo fare attraverso i mezzi informatici di comunicazione sociale. Dipende da noi e dal nostro desiderio di seguire Gesù. Aiutiamoci come fratelli e sorelle nel Signore. Buona visione a tutti, que disfruten de la película tan linda que nos han preparado. Muchas gracias. Con un fraterno saludo desde Nobol, provincia del Guayas, Ecuador, les presentamos con mucho afecto la historia de Santa Narcisa de Jesús, la Violeta de Nobol. Narcisa de Jesús Martillo Morán nació en 1832, en los parajes que actualmente corresponde al cantón Nobol. En aquella época no existía Nobol como tal, sino que pertenecía a la villa de Santa Clara de Daule. Narcisa nace y crece en un entorno natural realmente hermoso, rodeado de árboles frutales, animales silvestres y a la orilla del río Daule. Sus padres tenían la casa familiar dedicados a la crianza de animales y al cultivo de la tierra. Y en este ambiente pasan los primeros años de su vida nuestra santa, llenos de amor y felicidad, hasta que una tragedia enluta su hogar, con la muerte de doña Josefa Morán, la madre de Narcisa, quien fallece al dar a luz a su última hijita. Ante esta tragedia, la pequeña Narcisa se refugia en Dios y en la Santísima Virgen María, a quien toma como Madre Celestial. La pequeña continúa al cuidado de su padre y sus hermanos mayores, especialmente María del Tránsito, la mayor de los hermanos, quien cuida de ella como una verdadera madre. En ese tiempo, en Nobol no existían escuelas, así que don Pedro, el papá de Narcisa, procuró que sus hijos aprendieran las primeras letras de la mano de una señora vecina de la familia. Así, Narcisa aprendió a leer y a escribir, a hacer cuentas y sobre todo el catecismo. Desde pequeña, Narcisa gustaba de la contemplación de la naturaleza. Se la podía ver caminando por la hacienda familiar, contemplando los árboles, las plantas, los pajarillos, y en todo ello iba descubriendo esa presencia de Dios que le hablaba a su corazón. Sin embargo, su vida cambió cuando por fin pudo recibir a Jesús Eucaristía. Así, a los pies del Cristo Negro de Daule, recibe por primera vez a Jesús sacramentado, y este día será para ella el inicio de una unión íntima y profunda que no cambiará jamás. Transcurrieron varios años y aquella pequeña se convirtió en toda una jovencita. Quienes la conocieron afirmaron que fue una joven hermosa, pero sobre todo con la dulzura en sus labios y en su corazón, de trato afable, siempre dispuesta a ayudar a los más necesitados. A medida que fue creciendo, aprendió también de manos de su hermana todo lo necesario para las labores de casa, coser, bordar, tejer, así como un toque de arte que significó el aprendizaje de la guitarra. Y su lugar preferido para entonar estas alabanzas a Dios era un árbol de guayabo agrio ubicado en la hacienda de su padre, hasta donde iba constantemente para alabar a Dios y dedicarle lo mejor de su oración y su canto. Este guayabo agrio fue también el lugar escogido para enseñar el catecismo. Con qué dulzura reunía a los niños del sector para enseñarles las primeras oraciones y hablarles de aquel amor único que había encontrado en Jesucristo.
Cuando tenía alrededor de 19 años, otra pérdida enluta su corazón. Esta vez fallece su padre, don Pedro Martillo, y Narcisa entiende en este momento que el Señor pedía a ella una renuncia mucho más grande, un cambio definitivo para poder encontrarse plenamente con Él. Debido a las dificultades que tenía en Novol para poder participar de la Eucaristía, para poder asistir a la confesión y a la dirección espiritual, comprende que lo mejor es partir. Providencialmente conoce a doña Silvania Gelibert de Negrete, una dama guayaquileña que habitualmente pasaba vacaciones en una hacienda cercana a la de su familia. Narcisa le pide con toda humildad y delicadeza le permita acompañarla a Guayaquil cuando vuelva a su casa. Doña Silvania no solo que acepta llevarla consigo, sino que le ofrece su casa para que se hospede. Qué alegría sintió Narcisa al saber que doña Silvania vivía frente a la catedral de Guayaquil de aquel entonces. Y así, con el corazón estremecido por el dolor, deja Narcisa la casa familiar, a sus hermanos y a esa tierra que la vio nacer para emprender una gran aventura, la aventura de la santidad. Se va totalmente pobre, deja la herencia que le corresponde a su hermana mayor y a sus hermanos. Lleva apenas un atado de ropa y la imagen tan querida del niño Jesús que conservó prácticamente toda su vida. Y así, Narcisa, una joven sencilla, campesina, montuvia si se quiere, conoce por primera vez Guayaquil, la ciudad puerto, la ciudad grande, que aquel entonces le recibe con todo el bullicio y la agitación comercial que le caracterizaba. Pero a Narcisa nada de esto le impresiona. Su mirada está fija en su amado Señor y lo encuentra justamente en la catedral, donde podrá ahora comulgar, confesarse y recibir la dirección espiritual de un sacerdote con la frecuencia que su alma necesita. Ya en Guayaquil, rehúsa la posibilidad de dormir en una habitación que le ofrece doña Silvania y prefiere ubicarse en un pequeño altillo destinado a cosas viejas, el cual adecúa como su dormitorio. Allí, la oración, el trabajo, la penitencia serán las constantes de su vida durante largos años. Diversos motivos le obligan a cambiar de casa y también de directores espirituales, hasta que al fin conoce al padre Amadeo Millán de la Cuadra. Este sacerdote le conduce en ese camino tan anhelado hacia la santidad. Y sucedió que el padre Amadeo dirigía también espiritualmente a otra joven de grandes virtudes. Se trata de Mercedes de Jesús Molina y Ayala, una jovencita de alta sociedad que había renunciado a sus bienes, a su herencia, para dedicarse por completo al cuidado de los pobres, a la atención de las huérfanas y a la práctica de las virtudes cristianas. Rápidamente creció entre Mercedes y Narcisa una sincera y profunda amistad, pues ambas tenían este ideal de santidad que compartieron también con otras jóvenes como Jesús Caballero y Virginia Vergara. Llegado un momento, quiso Dios que ambas, junto con estas otras jóvenes, vivieran en una misma residencia, en Guayaquil, y la gente, de manera despectiva, llegaba a decir, es la casa de las beatas. Sin embargo, Dios iba obrando en la vida de estas jóvenes y para cada una deparaba un destino distinto. En el camino de Narcisa, una nueva prueba se estaba preparando. Su director espiritual comienza a enfermar gravemente a causa de la tuberculosis. Los médicos le recomiendan viajar hasta Cuenca para favorecerse del clima de esta ciudad y el buen sacerdote le pide con toda delicadeza a Narcisa le acompañe para que le asista como enfermera. Narcisa, considerando esta una deuda de gratitud, le acompaña y hacen los dos el fatigoso viaje de subida a la sierra ecuatoriana
y una vez en Cuenca cuida del sacerdote con especial esmero. Sin embargo, después de 3 meses de permanecer en esta ciudad, el padre Amadeo fallece y Narcisa se encuentra nuevamente sin director espiritual en una ciudad extraña. Pero quiso la providencia que no lo sea del todo. Allí pudo visitar a su querida amiga Virginia Vergara, que ya para ese tiempo había tomado el hábito de carmelita. Y es justamente en el convento del Carmen de la Asunción de Cuenca donde Narcisa recibe una propuesta muy singular. El obispo de esta ciudad conversa con ella y al observar la delicadeza de su trato y la finura de su espíritu, le propone ingresar como religiosa carmelita al convento del Carmen de la Asunción. Y Narcisa, que para ese tiempo ya tenía clara su vocación, con gran sinceridad y humildad declina esta propuesta y retorna a Guayaquil. Al llegar a esta ciudad, se encuentra nuevamente con su amiga Mercedes de Jesús, que ya para ese entonces había decidido fundar la Casa de la Providencia, dedicada a acoger a niñas huérfanas y a darles educación y sustento. Narcisa se une a esta obra y durante algún tiempo vivirá también con Mercedes de Jesús y enseñará el catecismo, la costura y todas las habilidades domésticas que ella bien conocía a las niñas de aquella casa. Y encontrándose en estas labores, conoce a un fraile franciscano llamado Pedro Gual, quien se encontraba de paso por Guayaquil visitando los conventos franciscanos en esta ciudad. Narcisa logra confesarse y conversar con él. Le habla de sus anhelos y de todo el recorrido que hasta ese momento ha realizado en su camino hacia la santidad. Fray Pedro, al escucharla, comprende que el deseo de Narcisa es genuino, que sus intenciones son rectas y que es necesario acompañarla en este camino. Por ello, sin más, le dice una frase que sería para ella definitiva: si quieres ser santa, vete a Lima. Esto lo decía porque en Lima él residía habitualmente y pensaba que de esta manera, buscándole hospedaje en un convento de religiosas, podría dirigirla y acompañarle en este proceso. Para Narcisa esta invitación fue realmente desconcertante. Ya no se trataba solo de dejar su pueblo, su tierra natal, sino también dejar su patria. Sin embargo, Dios infundió en ella la valentía de quien está seguro de seguir el camino correcto. Y Narcisa toma la decisión de dejar su patria e ir en búsqueda de aquel anhelado sueño. Así, de la misma manera que cuando sale de Nobol, ahora sale de Ecuador totalmente pobre. Ya no trae nada consigo más que sus pocas ropas. Se embarca en un vapor que se dirige hacia el Callao en Perú y finalmente llega hasta la ciudad de Lima, donde se hospeda en el convento del Patrocinio de las Hermanas Dominicanas. Allí vivió como simple huésped, ya que nunca profesó como religiosa. Sin embargo, todo el tiempo que permaneció en este lugar, observó de manera ejemplar las reglas del convento. Llegó a ser muy querida por las religiosas de aquel lugar, al punto que su presencia significó un florecer de la vida de esta comunidad. Pero en sus designios, Dios tenía otros planes, y el padre Pedro Gual, al poco tiempo de llegar a Perú, recibe un nuevo encargo pastoral en Roma, por lo cual resulta imposible continuar dirigiendo a Narcisa. Así que la encarga al sacerdote Manuel Santiago Medina, quien sería su último confesor y director espiritual. Este sacerdote ha resultado realmente valioso al momento de conocer cómo fueron los últimos meses de la vida de nuestra santa. Gracias a él conocemos detalles impresionantes, como aquel en el que Jesús mismo se presenta a Narcisa mientras realizaba su acción de gracias después de recibir la Santa Comunión, y sacándose de la cavidad del pecho su corazón, se lo da a besar a Narcisa, diciéndole que jamás había concedido gracia igual a ningún alma. Para el mes de septiembre de 1869,
Narcisa tiene otra visión. Esta vez es la Santísima Virgen María la que se presenta ante ella y con gran dulzura le dice que le pida una gracia, una merced, pues era justamente el 24 de septiembre, fiesta de Nuestra Señora de las Mercedes. Narcisa, con infantil sinceridad, le dice que su deseo es ir pronto al cielo. Y desde ese momento comienza nuestra santa a enfermarse de una manera inexplicable. Comienza a padecer altas fiebres que van deteriorando su salud, mas no su espíritu. Los médicos la examinan y se quedan asombrados cómo puede una persona sobrevivir con tan poco alimento. En efecto, Narcisa solía pasar largos días sin más alimento que una taza de café o un vaso de agua y un pan. Así, el ayuno y la penitencia no desmejoraban su espíritu ni su cuerpo, que a pesar de la debilidad producida por las fiebres, se mantenía rozagante. Así, llegamos al 8 de diciembre de 1869, día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Narcisa sale de su habitación para participar de la Santa Misa y de la festividad de la Virgen Santísima. Las religiosas se alegran al ver que estaba mejor de salud y ella, presintiendo que algo grande iba a ocurrir ese día, se despide de las religiosas diciéndoles que va a emprender un largo viaje. Ninguna la toma en serio, pues pensaban se trataba de una broma o quizás que Narcisa volvería al Ecuador. Sin embargo, esa noche, en la soledad de su habitación, va al encuentro del Padre Dios y de su amado Jesús. Al fin ha recibido el premio a su vida de entrega, sacrificio y amor a los demás. Nadie está junto a ella en el momento de su muerte. Sin embargo, una religiosa que pasaba por la habitación de Narcisa se sorprende al observar una luz distinta que salía de la habitación de Narcisa. Entra y encuentra que ha fallecido. Junto con la extraña luminosidad hay también un agradable olor a flores que ha impregnado toda la habitación. La noticia de la muerte de Narcisa conmueve a todas las religiosas del Patrocinio y pronto la noticia cunde por toda Lima y son numerosas las personas que acuden a ver a la doncella novoleña, pues diversos hechos extraordinarios comenzaron a suceder a raíz de su muerte. Uno de ellos es el hecho de que su cuerpo no adquirió rigidez cadavérica, al contrario se mantenía flexible y sus mejillas de color sonrosado daban la impresión de que aún estaba viva. Toda Lima comenzó a hablar de las virtudes de esta joven y de la gracia de Dios que se manifestaba aún después de su muerte. Sin embargo, las autoridades civiles pidieron sea sepultado su cuerpo y así, el 11 de diciembre de ese año, Narcisa recibe sepultura en el mismo convento del Patrocinio. Aparentemente, hasta ahí terminó su historia y pronto quedaría para el olvido. Sin embargo, Dios quiso que se reconociera las virtudes y el ejemplo de su hija muy amada. Y al cabo de 86 años, un familiar cercano a Narcisa desde Ecuador inicia los trámites para su repatriación que se logra en el año 1955. Y fue así como el cadáver de Narcisa, que para sorpresa de todos se mantenía incorrupto, vuelve a su patria e inicialmente permanece en el Templo San José de la ciudad de Guayaquil, hasta que 17 años más tarde, en 1972, los novoleños alcanzan el anhelado sueño de que su hija más ilustre vuelva a su tierra natal. Con el objeto de albergar su cuerpo se construye un mausoleo, hoy convertido en el Museo Santa Narcisa. Sin embargo, la afluencia tan grande de peregrinos de todas las regiones del Ecuador que asiduamente la visitaban dio origen a la necesidad de construir un templo
para albergar su cuerpo y atender espiritualmente a los peregrinos que cada semana llegaban hasta Novol para pedir gracias y favores por la intercesión de Narcisa de Jesús. La construcción del santuario tuvo inicio alrededor del año 1991 con el anuncio de su beatificación, que ocurrió el 25 de octubre de 1992. En una hermosa ceremonia presidida en la Ciudad del Vaticano por el Papa Juan Pablo II. La construcción del santuario continuó gracias a la generosidad de los devotos y peregrinos de Narcisa hasta su dedicación y consagración el 22 de agosto de 1998. Desde esa fecha, el cuerpo incorrupto de Narcisa de Jesús permanece debajo de la mesa del altar del templo, hasta donde es visitado cada semana por miles de peregrinos y devotos que continúan acudiendo a ella como una compañera y amiga en el camino, como la gran intercesora de su pueblo. Y otra gran noticia llegaría para los ecuatorianos y los devotos de Narcisa en todas partes. Al fin se anunciaba la fecha de su canonización, que se realizó en Roma por parte del Papa Benedicto XVI el 12 de octubre de 2008. El 23 de octubre del año siguiente, su santuario fue elevado a la categoría de Santuario Nacional y se ha constituido en uno de los templos más visitados del Ecuador, con una presencia continua de feligreses de todas partes de la República y del extranjero. La devoción por Narcisa de Jesús crece con el pasar de los años y se transmite de generación en generación. Y hoy más que nunca, Narcisa es una verdadera misionera de su pueblo. Les presentamos el testimonio de la mamá de la señorita Martita Valareso Sin, quien recibió un milagro de Dios por parte de intercesión de nuestra querida Santa Narcisa de Jesús. Es una devota de hace más de 20 años y ella todos los días le da gracias a Dios y a Santa Narcisa por el milagro recibido. Muy buenos días, somos la familia Valareso Asín de Guayaquil, Ecuador. Mi nombre es Cecilia y mi hija se llama Martita Valareso. Les vamos a contar la historia de Martí. Martita es una niña que nació con hidrocefalia. Todo mi embarazo lo pasé muy bien, no tuve ninguna complicación. Fue en el momento que me iban a hacer el eco para prepararme para la cesárea que nos dijeron que Martita venía con hidrocefalia. En ese momento preparamos todo para el nacimiento de Martita, que fue el 26 de diciembre de 1995. Ese mismo día le colocaron a Martí la válvula en su cabecita para drenarle el líquido. Fue entonces que Martita permaneció con esta valvulita 15 años, no le dio ninguna complicación. Tuvimos que cambiarle la válvula porque Martita creció y la manguerita le quedó muy chica. En ese momento mi mami me dijo que se le entregue a Martita a la Santa Narcisa de Jesús Martillo Morán de Novol. Desde ahí somos fieles devotos de la Santa Narcisa. El 10 de junio del 2015 nos dieron la noticia de que Martita ya no tenía hidrocefalia. Este es un testimonio de un milagro real. Por eso yo les digo a todas aquellas personas que están pasando etapas difíciles en su vida, que han perdido las esperanzas, que no desmayen, que sigan adelante, porque Dios siempre está con nosotros, nunca nos abandona. Que tengan mucha fe, porque Dios es un Dios de amor y los milagros sí existen. Martita les va a decir la oración que ella reza todas las noches. Oh Señor, que nos regalaste a Santa Narcisa
Narcisita de Jesús, flor auténtica de nuestra tierra ecuatoriana. Concédeme tu luz y tu fuerza para ser como ella. Amó a su tierra tropical y caliente, su río fecundo y cantarino, y dio su vida por un gran ideal. Ayúdame, Señor, a vivir la Pascua de mi vida, muriendo yo egoísta para morar en el nombre de Cristo a los hermanos. Por la intercesión de Santa Narcisita de Jesús, seguro ser escuchado favorablemente. Amén. Que Dios los bendiga. Nos encontramos en la Hacienda San José, lugar donde nació Santa Narcisa de Jesús, a pocos minutos de su santuario. Precisamente en este sitio, la tradición de la iglesia nos cuenta que aquí se reunía Santa Narcisa de Jesús para orar, para rezar, para cantar y para leer las Sagradas Escrituras. Vemos aquí un árbol de guayabo agrio, donde Narcisa de Jesús hacía todas estas actividades. Y el mural que tenemos de fondo nos recuerda esa labor de evangelización que ella tenía en estas tierras. Era catequista. De ahí evangelizaba a cada uno de los niños y jóvenes para dar a conocer la palabra de Dios. Actualmente, desde este sitio se celebran las Santas Eucaristías, donde miles de devotos y peregrinos vienen a pedir un favor, una intercesión de la Santa para alcanzar de Dios un milagro. La Hacienda San José es un espacio de campo rodeado de una naturaleza exuberante. Es un proyecto que lleva a cabo el Santuario Nacional de Santa Narcisa de Jesús, destinado a recibir a los peregrinos, turistas, grupos parroquiales, escuelas, colegios y demás instituciones interesadas en desarrollar diversas actividades como convivencias, capacitaciones, talleres, charlas, conferencias. Contamos con un centro de promoción totalmente equipado para realizar dichas actividades que pueden ser de su interés. A la vez se expone de forma interactiva e histórica la vida de nuestra santa a través de un recorrido hacia los orígenes del camino de santidad que ella vivió. Uno de los objetivos fundamentales de este lugar es promover el gran proyecto que se ha diseñado para el terreno de la Hacienda San José. Se trata de un hermoso complejo religioso, cultural y recreativo, con espacios para la oración y el sano esparcimiento familiar, en un entorno natural que fomenta la fe y la devoción, la naturaleza, la historia, la cultura y la aventura. Actualmente uno de los atractivos es la Casa de Santa Narcisa de Jesús, una recreación del lugar donde ella nació, donde el visitante puede observar a través de la historia, indumentarias, objetos de cómo fue el lugar donde nació Santa Narcisa de Jesús, recorriendo la habitación donde descansaba, su lugar de oración y también su lugar de costura, donde confeccionaba con mucho amor los trajes que les encomendaba. También podemos observar el lugar donde se cocinaba y podemos darnos a conocer cómo es la cultura y las costumbres del campesino. Al salir de esta bella casa, nos podemos encontrar con un patio donde se adorna a través de hermosas flores y los árboles frutales de la zona, y poder apreciar el hermoso río Daule. Podemos observar aquí el cuerpo incorrupto de Santa Narcisa de Jesús, que permanece debajo del altar mayor, donde cada día se celebran diferentes Eucaristías y donde muchos devotos y peregrinos del Ecuador y del mundo entero vienen a los pies del altar a pedir la intercesión de esta santa ecuatoriana, una santa campesina que con su sencillez de vida se ganó el amor y el cariño de Dios.
El santuario de Santa Narcisa está ilustrado por unos vitrales que relatan la vida de Santa Narcisa. Se resumen así en la vida de ella las virtudes teologales de fe, esperanza y caridad, y sobre todo las obras de misericordia, tanto corporales y espirituales. En esta querida santa es la que miles y miles de peregrinos vienen a pedir un favor y una intercesión. Por eso le invitamos a conocer el santuario de Santa Narcisa de Jesús, donde puede venir a recibir la comunión y también el perdón de sus pecados en las diferentes confesiones que tenemos, y aumentar la devoción popular de esta santa ecuatoriana. A continuación, les invito a ver el testimonio del sacerdote que es rector del Santuario Nacional de Santa Narcisa de Jesús, Monseñor Stanley Enríquez. Queridos amigos migrantes ecuatorianos que residen en Italia, queridos hermanos italianos y todos aquellos que de una u otra manera están vinculados a la devoción a Santa Narcisa de Jesús, a quien la honramos profundamente en su santuario aquí en Nobol, cerca del río Daule que pasa junto a esta población, y quiero transmitirles el saludo más cordial de quienes tenemos a cargo esta responsabilidad de llevar el culto a la Santa. Hemos puesto de nuestra parte para que se divulgue más y más la devoción de Santa Narcisa, ya que son muchísimos los devotos de distintas partes del mundo que vienen al santuario o que ya tienen la imagen como ustedes en algún templo, en alguna capilla, donde los residentes acuden a honrarle su amor y su cariño a nuestra querida Santa. Para mí es un gusto inmenso poder dirigirme a ustedes, expresarles el cariño y el afecto de esta Santa tan querida para nosotros y que hemos visto a través del tiempo todas las maravillas que va realizando. Somos testigos de las gracias y de los milagros por cuya intercesión de la Santa el Señor realiza y favorece a tantísimas personas. Importante entonces avivar, despertar y avivar esta devoción a Santa Narcisa y que todos sientan la protección de ella. Es una santa muy querida, es una laica, es una mujer que se consagró por cuenta propia al Señor Jesús y con la ayuda de sus confesores, cuánto bien le hizo a ella este contacto con los sacerdotes y cuánto bien pudo realizar también a favor de tantísimas personas, especialmente la gente sencilla, la gente humilde, la gente pobre, la gente que tiene muchas necesidades. Algunas veces que vivimos en estas ciudades grandes y somos muy urbanos de mentalidad y de comodidad, nos cuesta entender esto, pero la gente que acude al santuario y que busca la asistencia de Santa Narcisa es impresionante. Por lo tanto, les invito a renovar esta fidelidad a ella o una consagración a la querida Santa, a la que amamos muchísimo. Que el Señor Jesucristo, la Virgen María nuestra Madre, que eran los dos grandes amores de Santa Narcisa, les bendiga a ustedes y que ella los siga guiando, les siga asistiendo para que tengan una vida auténticamente cristiana. En un mundo tan mundanizado, tan descristianizado, cada uno de sus devotos tanto bien pueden hacer llevando el mensaje de la salvación como lo hizo Narcisa a través del tiempo. Que el Señor les bendiga a todos ustedes con todo su amor. Gracias y hasta vernos.